Vamos a ver, una de las actividades del día de hoy, aparte de la recogida de basura de todo tipo, como hemos visto, una cuba inmensa, era también tener una charlita sobre una exposición sobre un hallazgo arqueológico que se ha descubierto y que está en este momento en proceso de investigación en el término municipal de Carmona, en lo que es el Alcor, en la cornisa. Para esta exposición, bueno, pues tenemos aquí a un compañero que es el viso del Alcor, muy comprometido y que ha estudiado en profundidad este tema, incluso tiene contacto con geólogos, con arqueólogos, etcétera, y están en este momento en fase de profundizar en el contenido de ese yacimiento, que si se confirma, como él ya tiene ahí datos y opiniones de geólogos, etcétera, que en ese sentido, pues sería muy bueno de cara también a la reivindicación que nosotros venimos manteniendo de parque cultural, ¿no? Porque evidentemente es una suma más al riquísimo patrimonio que hay desde Alcalá a Carmona, ¿no? Entonces sería algo más que contribuiría a reforzar esa reivindicación que nosotros venimos manteniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Se llama Manuel Ruiz y bueno, yo le doy ya la palabra. Bueno, pues muy brevemente, y muchas gracias por invitarme aquí en este lugar tan bonito, y vamos a hacer una pequeña presentación. Es la primera vez que se va a hacer algo de los anillos. Hace 2 años que se descubrió, y bueno, lo que quiero que sea una cosa participativa y que podáis hacer las preguntas que queráis y mostrar las inquietudes que tengáis en relación al yacimiento. Muy brevemente, decir, como ha dicho Paco, que bueno, que es un monumento singular. No hay nada parecido en todos los Alcores, y hay que decir además, y de ahí la importancia, que ni siquiera en el sur de Europa. Sería singular por cuanto que serían las únicas estructuras circulares prehistóricas, junto con los círculos de Guadajo, que existirían en la mitad sur de Europa. Los círculos normalmente, acordaros de Stonehenge, normalmente serían del norte de Europa. Pues esto sería lo único existente en el sur de Europa, junto con los círculos de Guadajo. Que en un mismo sitio, y hablo de los Alcores, haya no unas, sino 2 estructuras, pues ya denota la importancia que tendría los Alcores precisamente. Extraordinario, ¿por qué es extraordinario el monumento? Pues es colosal, sencillamente colosal. Las dimensiones son impresionantes, mucho más grande que los círculos de Guadajo. Hablamos de un anillo exterior que vendría a tener 136 metros de diámetro. El anillo más pequeño serían 53 metros de diámetro. La hélice que engloba a los anillos tendría una longitud de 312 metros. Digo tendría por cuanto que el yacimiento, y aquí es donde llamo la atención, dado los asistentes que están comprometidos con que se respete el patrimonio y demás, pues llamo la atención por cuanto aquello ha sido destruido en más de un 50%. Las canteras para el aprovechamiento de alberos han comido lo que es los Alcores en esa zona, y podemos decir que la estructura arqueológica que se conserva es aproximadamente un 45%. Es concretamente la parte que mira a la cornisa del Alcor. Están la mitad de los círculos, la otra mitad se ha ido, y la mitad de la hélice. Pero si nos vamos a fotos del año 1956 del vuelo americano, se pueden ver que las estructuras, lo que son las figuras geométricas, son completamente perfectas, completas, están los círculos completos, y en ese caso pues es importante saberlo porque ya la mitad ha desaparecido. El rebaje de las canteras, pues si uno se va a la superficie arriba en los anillos,
pues hay unos 25 metros. Es como si ahora mismo el sitio donde nos encontramos fuera 25 metros debajo de la superficie original del terreno. O sea, han desmontado prácticamente lo que son los alcores. Y no estamos muy lejos de la linde de lo que es la línea del Alcor, toda vez que el centro de los anillos está a 240 metros de la linde de la cornisa del Alcor, y concretamente lo que es la hélice que engloba los anillos, a su misma distancia por los dos lados de la hélice, estaría a unos 80 metros. Yo, a instancia de Javi Santos de Solano, he querido traer aquí algunas copias sobre todo del artículo que ha salido en una publicación nacional, para repartirlo y que vayáis haciendo una idea de lo que sería este yacimiento. Y también ha salido en Andalucía en la Historia, que es una revista pública de la Junta de Andalucía y científica, y ha salido también en otra publicación ya más bien divulgativa, no tanto científica, pero lo que quisiera decir que el artículo está firmado por un catedrático de geología, de estratigrafía, Juan Antonio Morales González, y también por mí, por el hecho de que yo invitaba a que él lo firme, toda vez que yo no soy nada en esto, ni soy arqueólogo, ni soy geólogo, y no es lo mismo que vaya firmado por mí que vaya firmado evidentemente por un catedrático. Y él se ha prestado, y que quería decir que, bueno, si un catedrático, porque siempre ha habido dudas de si eran estructuras geológicas o hechas por el hombre, si un catedrático de estratigrafía firma que son estructuras humanas, y evidentemente además es vicepresidente de la Sociedad Geológica de España, con un extenso currículum muy vinculado a proyectos arqueológicos que han requerido de la especialidad de la geología, por ser proyectos interdisciplinares, que no solamente va un arqueólogo, va un geólogo, y además los anillos ha sido visto también junto con él, junto con arqueólogos, pues evidentemente si firma que es humano, yo espero que definitivamente se acaben las dudas. Perdona, pero ¿queda algún megalito? ¿Cómo? ¿Que se queda alguno? Vamos a ver, el terreno ha sido colmatado por muchos sedimentos. Entonces habría que hacer pruebas de georrada y habría que ver lo que está enterrado debajo. Lo que es visible, solo desde una perspectiva aérea. Bien, buena pregunta. Vamos a ver. Desde el aire se ven que las estructuras son perfectas. Ahora, tú te vas allí in situ y cuando hablamos de un anillo de 136 metros, luego la hélice, emergen las estructuras rocosas, emergen un páramo del suelo. Entonces tú las ves, pero son irregulares, al ser tan amplias se pierde la perspectiva, entonces mucha gente puede ir allí in situ y venir decepcionada. Eso es claro. Ahora, vete arriba, que eso se utiliza mucho también en arqueología, los drones ahora, globos con cámara, y para tener una panorámica y una perspectiva adecuada, y se ve que son perfectos. Entonces, mira, yo antes de nada lo tenía que haber hecho antes de empezar, repartir lo que es el trabajo originario y lo que también es la revista, y para que lo vayáis ojeando, pasarlo por ahí. Algunas están en blanco y negro y otras en color. Después me lo devolvéis por si se va a hacer alguna presentación más. Pasarlo y lo vais viendo. Este es el trabajo primero que hice antes de contactar. Sí, mira, un momento, sí, ahora le doy uno para que se lo lleve. Este es el trabajo original que se hizo a primero del 2017. Quiero darlo en nombre de Solano, que lleva también nombre de Solano. Quiero darlo al Guaira para que lo tenga. Es el original que se hizo. Viene la comunicación del yacimiento en alemán también, gracias a mi esposa, que ha podido hacer la traducción, a lo que es Martin Bartelheim, que es el que está excavando los círculos de Guadajoz.
Y bueno, para que lo tengáis en la asociación, en nombre de Solano también. Y más cositas que podíamos decir. Idea buena. Más cositas. Bueno, pues la construcción, porque no ha preguntado nadie por la construcción. La construcción sería similar a los de los círculos de Guadajo. Los anillos están constituidos por el sustrato. Los anillos estarían constituidos por el sustrato aflorante de la roca calcarenita y lo que son la formación de los anillos se consigue labrando la roca, haciendo surcos cavados en la roca a intervalos, de forma que entre anillo y anillo lo que hay es un surco. El surco ha sido colmatado por la sedimentación y igualmente colonizado por la vegetación, colmatado por los sedimentos y colonizado por la vegetación. Cronología, pues 5, que no, eso no viene en la revista, solo uno, sin una razón, 5 razones por las que esto nos vamos a la prehistoria y al calcolítico. La primera razón, lo que ya he dicho, la sedimentación de los surcos. Obviamente, si los surcos que habían labrado en la roca entre anillos se han colmatado de la sedimentación, eso nos dice que ya es muy antiguo. La segunda razón, la que dice el compañero catedrático, es la erosión por disolución kárstica. ¿Qué es eso? Pues la roca calcarenita, evidentemente a lo largo de miles de años sufre una erosión. Pues bien, tanto la superficie de la roca que está en el anillo, expuesta en el anillo, como la que está en el interior del surco, se ve que ha sido erosionada por procesos de disolución kárstica. Eso acontece en miles de años. Eso es un proceso de miles y miles de años. Entonces, nos estamos remontando a la prehistoria. Tercera razón, hay un muro calcolítico, que eso se ve solamente aquí, no viene en la revista. Bueno, estas son las estructuras del vuelo americano. El muro, ahora sí eso se va pasando. Hay un muro calcolítico constituido, lo ha visto un arqueólogo y dice que tiene características de ese periodo. Está hecho con piedras pequeñas y ese muro corta tangencialmente a los anillos a escasos metros de su centro. Esa sería aquí se ve perfectamente el muro, esa sería la tercera razón. La cuarta razón por la que sería muy antiguo, para que no haya duda, porque siempre se ha criticado el tema geológico y el tema de la antigüedad. La cuarta razón, pues allí aquello ha sido visitado, lógicamente, por el catedrático que ha firmado el artículo y evidentemente también por el arqueólogo, por un arqueólogo de Huelva. La cuarta razón, aquello, la superficie está llena de lascas, de núcleos trabajados, de percutores, de cerámica tosca hecha a mano, también se ve escorias de fundición. Entonces, pues eso nos dice que es una antigüedad notable. La quinta razón, y ya digo que esto no viene en la revista, la quinta razón sería la relación con los círculos de Guadajo. Se ha visto el estudio de los círculos de Guadajo y aunque allí no se ponen de acuerdo sobre las implicaciones que tendría la funcionalidad del monumento, este monumento tiene claros fines astronómicos. Pero obviamente están los dos construidos de la misma manera, con surcos hechos en la superficie, de forma que entre surco y surco estaría el círculo. Y en este caso, en el caso de los anillos de los Alcores, pues los anillos. Eso en cuanto a la cronología. Ahora, lo que más me apasiona y lo que más dolores de cabeza, por decirlo de alguna manera, me dio es ver qué funcionalidad podría tener aquello. Digamos, ¿para qué podía servir aquello? Obviamente los círculos de la época prehistórica están relacionados siempre con la astronomía. A mí siempre me llamó la atención no solo el hecho de que hubiera círculos concéntricos, sino también una hélice que lo rodea a la misma distancia, como ya he dicho, a la misma distancia por los dos lados de la hélice. Y el arco de la hélice se ve
que está apuntando al horizonte, que es la cornisa del Alcor. Eso siempre me llamó la atención y siempre pensé que había implicación astronómica. Tras muchas visitas al yacimiento y tras muchos estudios después en casa, en la medida que mi trabajo me lo permitía, fines de semana sobre todo, empecé a ver si había alguna orientación especial. Lo que tenía que ver era el eje mayor de la Lise, que digamos que es la línea recta que va de una punta a otra de la Lise. Como las hélices son alargadas, eso lo sabe todo el mundo. El eje, empecé a ver si ese eje apuntaba a algún sitio en concreto. Lo primero que se viene a la cabeza es el típico solsticio de verano, por aquello de Stonehenge, pero allí no había ninguna relación con aquello. Después supe que en Stonehenge, aunque se vaya la gente a ver solsticio de verano, lo que realmente es importante y no se saben porque se hacen allí fiestas y demás para el solsticio de verano, es que lo que representa Stonehenge es el ocaso en el solsticio de invierno, porque en astronomía siempre donde sale el sol en el solsticio de verano, el punto opuesto, concretamente matemático, es el ocaso en el solsticio de invierno. Entonces en Stonehenge la gente se pone a ver el nacimiento del sol en el solsticio de verano y hay que darse la vuelta para ver desde dentro de la estructura lo que es el ocaso en el solsticio de invierno. Entonces lo que quería decir que la orientación de Stonehenge es para el solsticio. ¿Por qué digo eso? Porque nunca pensé en el solsticio de invierno, pero a base de hacer comprobaciones es un hecho constatado que el sentido sureste de la Lise, que va hacia la cornisa de los Alcores, es exactamente la dirección en la que nace el sol en el solsticio de invierno, justamente por la cornisa del Alcor. Pero todo no es tan fácil como lo estoy diciendo, porque si uno se va a la linde de la cornisa del Alcor y ve cuándo tiene lugar el solsticio de invierno, el nacimiento del sol en el solsticio de invierno en La Vega, porque desde la linde de la cornisa del Alcor lo que tú ves es La Vega, en la dirección donde sale el sol, pues sale a los 120 grados y la Lise tiene 132 grados. Entonces ya me estaba rompiendo la cabeza, por decirlo de alguna manera, toda vez que 120 grados no es lo que marca la Lise. Pero la respuesta estaba en la inclinación del terreno, es decir, si nos vamos al centro de los anillos, es la zona más baja del terreno, y a medida que nos aproximamos a la cornisa, el terreno va elevándose, el anillo exterior tiene más altura, y si nos vamos a la Lise, más altura, y se ve al fondo la cornisa del Alcor, el horizonte de la cornisa del Alcor, que está más elevado. Entonces el sol, si sale a los 120 grados desde la linde de la cornisa, tiene que subir todavía para verse aparecer desde el centro de los anillos, recorriendo más grados hacia el sur, hasta que sale exactamente a los 132. Entonces, esto es un hecho constatado, que el eje mayor de la Lise sale justamente, apunta justamente donde sale el orto solar en el solsticio de invierno. Y por oposición, el otro extremo de la Lise apuntaría al ocaso solar en el solsticio de verano. ¿Qué es lo que se interpreta? Pues que la Lise te está apuntando a un ciclo creciente, el día solar, el solsticio de invierno, el nacimiento del sol en el solsticio de invierno, que es el día más corto del año, a partir del cual van agrandándose los días y el tiempo que tenemos de luz solar. Y por contraposición, el otro extremo del eje mayor apuntaría a lo que es el ocaso en el solsticio de verano, es decir, el día más largo del año a partir del cual empiezan a decrecer las horas de luz solar. Se marca un ciclo creciente, un ciclo decreciente. Esa sería la interpretación. Y esto, los solsticios, que quiere decir que el sol quieto, eso es lo que quiere decir en latín, quiere decir que a medida que avanza, nunca sale el sol por el mismo sitio. El sol va desplazándose, por ejemplo, lo que es en otoño,
va desplazándose hacia el sur, lo que son las salidas del sol, hasta que con el solsticio de invierno se marca, digamos, el sitio más cercano al sur, el sitio más cercano al sur, que sería por donde sale el sol, lo más cercano al sur que llega. Y a partir de ahí el sol va cambiando su desplazamiento aparente, porque lo que nos movemos es la Tierra, va cambiando hacia el norte. Pero está 3 días, ese cambio no es automático, está 3 días casi parado, saliendo por el mismo sitio. Entonces hay un renacer, digamos, por el que empieza a hacerse los días más largos y el sol está 3 días hasta que empieza a moverse. No sé si aquello recuerda algo de 3 días muerto y al tercer día resucita, porque tiene implicaciones con la religión, todo esto. Todo esto, de hecho, el solsticio de invierno, que eso lo vi ya después, es el día más famoso de la antigüedad, por decirlo de alguna manera. Más famoso, más importante, los dioses nacían en el solsticio de invierno. Cristo, por ejemplo, dice uno, no es el 21 de diciembre, es el 25, pero tiene implicación con lo que he dicho. Nace en este periodo. ¿Por qué? Porque nacería 3 días después, los 3 días de parada solsticial, en los que el sol está prácticamente quieto, y al tercer día resucita el sol, que empieza otra vez a moverse ya al norte y a agrandar los días. Entonces nos vamos ya al 25. Entonces pues esto es un poco a grosso modo todo el tema. Preguntas podéis tener muchas. Evidentemente, por lo que ha dicho antes Paco, y con esto ya termino, sería una cosa colosal. Esto implica una obra faraónica. Hacer un alice con surcos cavados en la tierra de 312 metros implica una sociedad populosa, y además no solamente eso, sino organizada. Y el yacimiento en plena cornisa de las Cocas se ha destruido con la cantera y la explanación para las naves industriales, pues dice mucho en pro de ese posible parque cultural, toda vez que sería un monumento único, enorme, colosal, en plena cornisa, que ya ha sido destruido por lo que he comentado en gran parte. Y bueno, yo creo que eso rompería un poco los temas en el tema arqueológico. Hay un riquísimo patrimonio, todo lo que es la cornisa, pero esto sería un plus más, y diría uno, Dios mío, qué plus. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta. Mira, una pregunta, yo no sé si la habrá comentado. Esto, ¿por qué no se ha descubierto mucho antes? Es buena pregunta. Yo llevo una pequeña batalla. Ahora te viene para abajo otra vez. Una pequeña batalla, una pequeña odisea, para que a raíz del descubrimiento se reconozca. Puedo decir, para su sorpresa, que es bastante difícil. Ha sido bastante difícil. De hecho, a mí me han dado con las puertas en las narices, por decirlo claramente, muchísimas cosas. Y ahora, con la firma de un catedrático, se me abren más puertas. Y tengo que agradecer a este catedrático la dedicación desinteresada que ha tenido. Cierto y verdad que en arqueología hay muchas herramientas, y en Carmona hay algún arqueólogo. Yo puedo decir que a mí me apasiona la arqueología y me gusta siempre lo que es el paseo, la exploración con mi mujer, mis hijos, y cuando voy a un sitio siempre miro por el Google Earth, porque me encanta, y así es como encontré esto. Así es como encontré esto. Me gusta esta herramienta, y cuando voy a hacer una exploración a un lugar, Google Earth. Y así ya me llamó la atención. Yo nada más verlo por el Google Earth estaba deseando de ir allí. Pasó una semana o dos, al final fui, y luego ya empecé a verlo. Lo saqué en un periódico local, La Voz del Viso, y bueno, eso ya viene en el blog de la plataforma del Parque Cultural, ahí lo podéis ver.
pero ha sido una pequeña odisea y también un empecinamiento personal porque la verdad que al principio me dijeron de todo. Y así, y yo por forma de ser o lo que sea, si creo que tengo razón, peleo hasta el final. Está mi hermana por ahí que se está riendo, pero soy un cabezota. Y ya está. Y si yo pienso que si no lo fuera, pues esto seguiría dormitando el sueño de los meses, por decirlo. ¿Han cercado el recinto de los animales? No está cercado, no está cercado. O sea, siguen haciendo, sacando rever y eso, ¿no? No, eso se ha parado de momento. Ya es que si esa parte, porque se ve en la revista, hay una foto también así aérea, y se ve que es como una pequeña planicie, que es como una tarta, son como más de la mitad. Pero en la parte de los anillos, pues lo que queda es un filito así, que es que te vas un poquito andando y te caes ya por la cornisa del arco. Es que prácticamente llegan a la cornisa del arco. Si siguen avanzando un poquito más, se comen la estructura. Está muy cerca de la cornisa. ¿Qué tecnología tenían los antiguos para tener tanta precisión? A la Por hora lo de la tecnología, eso, la verdad que... atención eso, ¿no? Bueno, porque ¿qué nos ha llamado la atención? En esto que le daba a Paco, yo tengo pintado 5 anillos. Yo pensaba que se correspondían con los planetas que en aquella época se podían ver a simple vista. Pero es que hay 8 anillos. Y yo no los llegué a ver hasta que hicieron la foto en la Universidad de Huelva. Y Me llama la atención eso, ¿verdad? 8 anillos que son tanto como planetas tiene el sistema solar. Si tiene relación con eso, ¿cómo podían saberlo? Desde luego, en la historia hay muchas, digamos, muchas cosas, muchas lagunas, esa sería la expresión. Y tampoco podemos pensar que nosotros sabemos más que lo que sabían ellos. Ahora, hoy día, casi nadie sabe orientarse, estamos metidos en cultura urbana y en aquella época pues se le daba mucha importancia a la orientación, a esto que estamos diciendo de los oficios, para saber cuándo va a llegar la época fértil, todo eso. Entonces, ellos eran observadores de la naturaleza. ¿Has podido averiguar por qué mano ha ido pasando el tiempo de la historia? Lo digo porque eso se ha construido en unos años recientes, ¿no? Más o menos, en el siglo XIX cuando más, ¿no? ¿El qué? Digo, esas naves y eso. Ah, sí, las naves, si nos vamos al Google Earth, que tiene una perspectiva de los 80 para acá, se ven que hay una foto del 80 y algo, 84 quizás, que se ve que de los círculos han comido un trocito, una tarta, una porción. En los 80, y eso ha ido a más, hasta que se han comido ya la mitad. Pero se ve que hubo alguien que construyó una nave en un piquito y se ve que falta lo que sería si tenemos un queso y le cortamos una porción. Y luego rápidamente ya te va a los 90, sin mal no recuerdo, y ya viene la mitad comida. Porque la vista aérea de los americanos sería completa. Completo. Incluso hay una foto aquí, aunque es la que se ve nebulosa, pero se ve los círculos completos, pero hay algunas fotos más. En los 80, que falta el quesito, se ve también que los círculos se cerraban, que no eran solamente la mitad, y eso era un problema en la Universidad de Sevilla con el tema de si era geológico o artificial, porque decía que si no se cerraban completos, pudiera ser geológico, y se ven que en las fotos antiguas se cerraban. ¿Y quién es propietario hoy del terreno de Es lo que estaba hablando con uno de la asociación Calabazo de Carmona, que no lo veo ahora mismo aquí. No lo sé quién es. Sería interesante al menos ponerlo digamos, informarlo, ¿verdad? Es una pena que bueno, que siendo una cosa... Que igual el propietario no sabe que está así, al menos informarlo, decir, que es que aquí hay, ¿verdad? Sí sé que hay allí un cabrero que tiene allí su nave y demás, y ese hombre siempre que, como me ha visto ya tantas veces, incluso porque se puede entrar con el coche si tiene llave para abrir una cancela que hay,
Él se ha ofrecido a darme la llave y todo para que yo vaya todas las veces que quiera, con la gente que quiera, en coche, y se meta el coche hasta el mismo lugar. Y yo pienso, nunca he preguntado de quién es, pero yo pienso que él está muy interesado porque se está viendo allí que lo están copando por todos lados. Por un lado el talud del rebaje, no se sabe si aquello va a seguir o no, y el hombre quiere tener allí sus cosas, y se ve que está encerrado, y conmigo genial. ¿Está cerca de la Vía Verde? No, porque la Vía Verde ya pasa por La Vega, ya hay que bajar la cornisa, pero bueno, la puedes ver perfectamente. Si te bajas si de la Lice, que está a unos 80 metros de la cornisa, anda esos 80 metros, vas a ver la Vía Verde abajo. Manuel, ¿y los organismos públicos han tomado alguna postura? ¿Se han decidido en algo? Pues ya he ido al ayuntamiento a hablar con el concejal alguna que otra vez. No una, pero ni tampoco dos, quizás 3, 4 veces. Y me he cansado. Cierto y verdad que a raíz del catedrático, que es el que se está encargando de las publicaciones, no he ido. Igual ahora, con el aval de un catedrático y demás, pues me escuchan más, no lo sé, pero hasta ahora, y los arqueólogos prefiero no hablar, prefiero no hablar de ellos porque realmente no había un arqueólogo local. A lo mejor ahora me estaba diciendo de la asociación Calabazo que ahora estaban ahí viéndolo, pero mientras yo estaba solo con esto, pues la verdad que no tenía respaldo. Prefiero callar. Cuando se hizo este mapa que se hizo hace unos años de todos los puntos calientes, donde había restos arqueológicos en toda la zona, ¿se incluyó esto o no se incluyó? No, porque esto yo lo vi en el 16. ¿En el 2016? 2016. Y si no, esos mapas son anteriores. Claro. Pero ahí, yo estoy en la zona, y en la zona hay, aparte de lo que él comenta, hay un montón de tumbas. O sea, ahí es un puro yacimiento arqueológico. O sea, todo está rodeado de tumbas que no sé, explica tú de qué época. Hay dos necrópolis, una está inmediata a los anillos. Allí aquello en catálogo consta como zona de cantera, porque hay unas vías canteras que parece ser que eran de época romana. No hay nada más en catálogo. Y allí, aparte de los anillos, hay dos necrópolis. Una impresionante, porque no hay día que vaya que no encuentre una tumba nueva, y lo digo así y lo voy a decir otra vez, está cuajada de tumbas, apenas se ven, están labradas en la roca, pero por la colmatación que ha habido y demás, tú no discernes muchas veces la superficie de lo que es la forma de la tumba del resto, pero si lo observas bien lo puedes ver. Y esa necrópolis es muy cercana a los anillos. Pero como los dolmenes estos que tenemos por aquí, en ese tipo de construcción, no. No, son tumbas cavadas. ¿Son romanas o prehistóricas? Eso no lo sé. No lo sé. Y las tumbas antropomorfas se relacionan mucho con época tardorromana, pero también hasta calcolítica. Las más cercanas están cerca del Estrecho, que yo sepa, cerca de Tarifa. Aquí las hay, y dos necrópolis. Hay una que está, como estoy diciendo, cerca de los anillos, muy cerca. Yo no fui el primero en verla, lo tengo que decir. Allí llevé un día de visita a Javi Santos, de Solano, y al final de la jornada decidimos comer con los niños y apartarnos allí a un lado, y fue cuando Javi Santos, lo tengo que decir ahora que me están grabando, vio esa necrópolis. Yo no fui el primero en verla. Y eso no está en catálogo. Hay una más hacia la cornisa y más hacia el oeste, más retirada de los anillos, que tampoco está en catálogo, y esa creo que la conocen, se salió en el 2011 así, porque excavaron, expoliaron las tumbas y demás, creo que la conocen en Carmona. Pero la que estoy diciendo, cercana a los anillos, yo pienso que no tenía el más mínimo, yo y Javi, el más mínimo conocimiento. Javi la ha hecho público, ha presentado la documentación en el Ayuntamiento de Carmona, y bueno, los arqueólogos, pues, lo sabíamos, pero yo pienso que los que sabían la que está más al oeste, no esa. Lo digo ahora que están grabando.
Yo concretamente no una pregunta, sino una propuesta, lo que quiero hacer, puesto que aquello, por ejemplo, no se ve que hay ninguna acción todavía ciudadana en la que se haya presionado, por ejemplo, al Ayuntamiento de Carmona, pues desde la plataforma que tenemos para lo del Parque de Gandú y eso, pues si hiciera un escrito lo pudiésemos meter y concretamente ya entregarlo al Ayuntamiento o alguna que otra cosa. Todo lo que se pueda hacer. De tal manera que aquello, por lo pronto, una cosa muy importante para mí es que se proteja y en segundo que se valorice o se pueda poner en valor en el futuro, pero en principio que se den cuenta que aquello hay que protegerlo y que hay unos ciudadanos que estamos informados y que estamos ya pendientes de aquello, que no es lo mismo a que aquí nadie no venía nada más que uno a decirnos que ha parecido esto. Entonces eso sí lo dejaría aquí en el aire para que a ver si pudiésemos hacer incluso alguna organizar movida. Una visita. ¿Eh? Organizar una visita. Bueno, y fotos, en fin, pero que desde el Parque de Gandú, desde esa plataforma que hay ahí, pudiésemos hacer algunas medidas ya. No muchas, porque la gente que estamos aquí estamos metidas hasta los charcos, pero bueno, alguna cosa sí. Divulgarlo, sobre todo. Quedarnos con los brazos cruzados es lo peor, vamos, en este caso. Yo pienso que somos los habitantes de los Alcores los que tenemos que mirar por nuestro patrimonio y no esperar a que vengan a protegerlo desde fuera. Y bueno, pues yo quiero que ¿cómo usted dice? Me releve. Es decir, que bueno, yo durante lo escribí en el blog, durante 2 ocasiones, en 2 momentos, pensé que había terminado con los anillos. Pero 2 momentos que yo pensé que se iba a reconocer. Pero no fue así. Entonces, por empecinamiento y hasta encontrar, porque esto es así, somos, por decirlo de alguna manera, clasistas, titulistas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues bueno, que tiene que venir la creen de la creen a decir esto es un yacimiento, tiene que venir el que tenga un título, el que sea de la clase académica. Si viene alguien como yo, pues bueno, pues ahí se queda la cosa. Ahora, por suerte, les cuento ya con arqueólogos que han visto aquello y cuento también con un catedrático que lo vuelvo a decir, como el problema mayor que he tropezado es si son estructuras arqueológicas o son estructuras geológicas. Y lo dicho, busqué a alguien que fuera catedrático en geología y además, lo dicho antes, vicepresidente de la Sociedad Geológica de España, lo ha visto y dice que es estructura humana. Yo quisiera que ya definitivamente se reconociera, pero hace falta empujón, hace falta que la gente se interese. Hace falta que se hagan ayuntamientos se moviliza, que se dé a conocer. Yo lo digo, que no toda la zona tienen, vamos a decirle que es nuestro Stonehenge de los Alcores. Vamos a decirle, compromiso ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya se han cargado la mitad, bueno, pues que siga ahí abandonado hasta que se destruya del todo, o decir, mira, vamos a ver, que no somos salvajes y que bueno, que vamos a cuidar y que hay gente que por encima de políticos, por encima de, hay gente que se preocupa y que quiere que, en fin, todo lo que se pueda hacer es estupendo. Pues nada, gracias. Muy bien. He traído Marta y Paco. Espero que no me haya enrollado mucho, ¿eh? La hemos traído porque ya nos ha puesto mala.